Bien, el presidente López Obrador insiste en que la violencia e inseguridad en vastas zonas del país desaparecerán cuando se reduzca la desigualdad. Cuando la mayoría de los mexicanos perciba mayores ingresos, reciba una educación de calidad, practique deportes, realice más actividades recreativas, tenga acceso a las diferentes manifestaciones culturales y ponga en práctica los altos valores que, según él, caracterizan a nuestra sociedad. También ha dicho una y otra vez que la violencia institucional no es la solución para resolver la violencia que resulta de las diversas actividades delincuenciales. Indudablemente tiene razón al afirmar que la violencia y la inseguridad se reducirán conforme acceda a una mejor calidad de vida a los mexicanos que menos ingresos tienen. Está demostrado que los países con menos desigualdad tienen menores niveles de delincuencia y violencia. El 20 de marzo pasado, una nota de la reportera Dora Villanueva en el diario de la Ciudad de México, La Jornada, anotó que de acuerdo a un reporte elaborado por la OCDE, por el Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión Europea y la CEPAL, y cito, la pobreza alcanza 33.6% de la población y 42.8% se encuentra en condición de vulnerabilidad, lo que implica que están a un escalón también de ella, de la pobreza. Si consideramos que México tiene actualmente casi 127 millones de habitantes, estamos hablando de casi 43 millones de pobres y poco más de 54 millones en condición de vulnerabilidad, muchos de los cuales por diversas causas, una arancel a las exportaciones, por ejemplo, pueden de un momento a otro caer en la pobreza. Es entre estas personas más pobres donde la delincuencia organizada recluta a su personal, desde halcones que informan a los delincuentes sobre los movimientos de militares y soldados, hasta sicarios que por unos cuantos pesos matan a los rivales, pasando por todos los demás empleados que conforman los niveles bajos y medios de una organización criminal. Porque de las clases media y altas provienen los financieros que mueven su dinero, los abogados que los defienden legalmente, los empresarios que lavan su dinero y los políticos y demás funcionarios públicos que les brindan protección y ayuda. Alcanzar las metas que se ha propuesto Andrés Manuel para lograr que nuestra sociedad sea más igualitaria no será fácil y tomará muchos años. Lo que no se pudo lograr en los casi 200 años desde que México alcanzó su independencia no se logrará en un solo sexenio, ni en dos, quién sabe en cuántos, pero es necesario empezar ya. El presidente insiste en señalar que su gobierno no representa un cambio de administración, sino de régimen, lo que significa que pretende destruir todo lo que a su juicio no funcionó o funcionó mal hasta el 1 de diciembre del año pasado y reemplazarlo con nuevas formas de administrar al país, que según él deben ser transparentes y democráticas, carentes de la menor corrupción y siempre pensando en el bienestar del pueblo y sobre todo de los pobres. Si las nuevas políticas y estrategias del gobierno de la Cuarta Transformación empiezan a disminuir los niveles de pobreza y vulnerabilidad de 97 millones de personas, es muy probable que veamos una disminución en las tasas de delincuencia que en nuestro país son escandalosas. Ahora bien, lo único que yo me pregunto es si la mayoría de los mexicanos está dispuesto a esperar el tiempo que será necesario para reducir los niveles de pobreza de nuestro país. Esto va a tomar tiempo. Mira, va a tomar tiempo y yo creo que la gran reflexión es, en esto no hay recetas, pero sí hay puntos en común. Yo creo que el primer punto en común es qué se espera de un gobierno, y lo que se espera de un gobierno, primero, es una gran administración de los bienes públicos. Las calles, las carreteras, las banquetas, los pasos a desnivel. Segundo, una gran preocupación por la educación y la salud de la población. Tercero, una estrategia eficaz en el crecimiento económico. Y cuatro, el poder tener un pleno convencimiento de que la distribución de la riqueza tiene sus instrumentos y sus movilidades. Uh-huh. ¿Y? Para empezar, ¿no? ¿Y cómo ves entonces la situación? Pues va a tardar, o sea, eso no es fácil. Va a tardar. En el nuevo gobierno hay una nueva receta de los bienes públicos. ¿Qué le toca al gobierno y qué no le toca al gobierno? Y como que yo veo todavía una gran discusión y dudas de qué le toca al gobierno, si le toca al gobierno ser más intromisivo o menos intromisivo, qué es lo que se espera del sector social, qué se espera del sector privado, y en eso estamos todavía con muchos cuestionamientos, ¿no? Pues es un problema muy difícil, es que mover un indicador bueno, se dice y ¿sabes qué, fácil. Y además, el crecimiento económico, claro. el crecimiento económico, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos que los expertos en ingeniería social, y no me dejarán mentir aquí José Luis, ni Eduardo, ni Carlos, pues saben que mover un indicador es un asunto muy complejo, lleva mucho tiempo, es que tienes que ir contra factores económicos, factores sociales, factores culturales, inercias, en fin. Entonces sí es un problema muy serio. Digo, ningún país lo ha logrado. Bueno, ve India, qué desarrollo más que conoce también José Luis. Sí. Digo, por un lado, constructores... y por el otro lado son 1.200 millones de indios, que 200 millones vivieran bien. 280, casi 300. Sí, pero muy bien. No muy bien todos. No, también. O sea, clase media. No, yo voy a hablar de eso un y, poquito. Y ver la clase media en la India no es como ser clase media en Manhattan, ¿no? Pero aquí lo importante es revertir la involución en que entró México desde hace 30 o 40 años, ¿no? La involución económica, la involución social, la involución política, porque se denigraron muchas cosas, se desvirtuaron los objetivos que deben de tener esos. Yo creo que se desvirtuaron desde denantes, pero bueno. Por eso, pero se agudizó en los últimos 40 años y entramos a la involución, a esa espiral que... que fue una concentración cada vez mayor de la riqueza y los pobres hay que cerrarse, se produjeron más pobres en este país. A ver, me encontré un dato interesante, José Luis, tú que manejas toda esta cosa de Coneval, que es la comisión que mide la pobreza en México, ¿no? La evaluación de la política social. Dice que durante el primer trimestre de este año el poder adquisitivo del ingreso laboral aumentó 3.3%, lo cual, dentro de tanta estadística que vemos, yo me la encontré y dije, o sea, ¿qué significa esto? ¿Que la gente está pudiendo comprar más cosas? Lo que sucede, Eduardo, es que hay que recordar que el salario mínimo subió mucho más que la UMA. A ver, traduce. La UMA es una unidad, digamos, que mide el desgaste de la moneda y lo compensa con la inflación, diciéndolo en términos muy brutos, ¿no? Sí, no entendí nada, lo cual quiere decir que soy bastante bruto. Es un crecimiento real de cero, o sea, la UMA se mueve con la inflación únicamente. Pero hay que recordar que este año el salario mínimo subió, mientras que la UMA está en 87, 84 pesos diarios, la UMA ya está en 100. Y en fronteras y en diversos subió más. Pero entonces, y ya se está reflejando en el poder adquisitivo. Esto es, subió por encima de la inflación. O sea, porque el miedo de muchos de los que se oponían a esos aumentos del mínimo decían, se va a desencadenar la inflación. Y el desempleo. El desempleo, a fin de cuentas, no resultó, no sucedió. Bueno, la inflación está controlada. Hasta ahorita la inflación está controlada, o sea, y está sobre el 4%. El aumento del mínimo no vino a afectar la inflación. Como había miedo, porque había mucho miedo, hay que decirlo. Y muchos oponían este aumento. Provocaron el miedo. Todavía no. Porque muchos de los salarios en frontera ya eran superiores a eso. Es que, o sea, no todo el mundo piensa como tú. Hay gente que también, y economistas que piensan, esto puede provocar un aumento si hay muchos de precios. Que no piensan como yo, hay muchos que indujeron al miedo. Bueno, eso siempre hay. Eso siempre hay. Lo que sucedió es que había hay unos que, o sea, se quejan de todo. Había muchas plazas salariales. Sí, conozco algunas. Algunos. A ver, síguele, José Luis. Yo también algunos. Es que me gana a ver la risa, mira, Tere, ¿no? No. Todo el contexto. Que fue una buena todo el contexto. No. Lo que sucedió es que ya había muchas plazas que estaban pagando más de 100 pesos diarios, que son como 3,500 pesos al mes. Entonces, el impacto sobre la gente que solo percibía el salario mínimo fue menor a lo esperado. Y por eso se explica este 3.2% con una inflación del 4%, significa que el poder adquisitivo ha subido como en 7,5% en términos nominales, sin descontar la inflación. Después me encontré otro dato. Entre el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica alimentaria, que es la pobreza laboral, disminuyó poquito, pero disminuyó del 39.8 al 38.7%. Son buenos datos. Son buenos datos, sí. Porque en este mar de malos datos y toda una campaña, ahí estoy de acuerdo, de todo el establishment en contra del nuevo gobierno, pues también se entiende, ¿no? Pero aquí fue la Coparmex la que lideró el incremento a salario mínimo. O gente que cree que viene por eso digo que no viene por ahí. A la mexicana, ¿no? No, sabes claro cómo que está no, el asunto, claro. ¿no? Qué mala Carlos, gente. estoy hablando con Carlos, ¿verdad? Sí, así es. Es que oigo otra vocecita por ahí. Sí. No, pero yo te estoy dando la razón en todos. Los mensajes y regresamos.